Hola, ¿qué tal? Soy Javier Alejandro Serrano Román de la Universidad La Salle y hoy vamos a abordar ciertos trastornos del equilibrio. Como sabemos, la función del sistema vestibular es mantener el balance y el equilibrio, así como la estabilización de la mirada cuando hacemos movimientos cefálicos de alta frecuencia. Entre muchos de estos trastornos se encuentran la enfermedad de Meniere y la neuronitis vestibular, que son los temas que vamos a tratar hoy. Empezaremos por la enfermedad de Meniere, en la cual aquí tenemos un pequeño esquema de un laberinto membranoso, ya que en esta patología lo que sucede es que hay una alteración en el oído interno, lo que resulta en la acumulación de la endolinfa y por lo tanto un aumento en su presión, también conocido como hidrops endolinfático, que lo vamos a desarrollar bien más adelante. Cabe recalcar también que es muy importante diferenciar entre enfermedad y síndrome de Meniere, que no es lo mismo. La enfermedad como tal es de carácter idiopático, mientras que el síndrome son cosas que se asemejan a ella y puede ser causada por diversas patologías, para dar algunos ejemplos, como traumatismos, otosífilis, el síndrome de Cogen, pero por ejemplo en estos últimos dos, en otosífilis y síndrome de Cogen, hay una queratitis aunada, entonces es algo que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, pues se ha visto que no hay una clara predilección entre sexo o raza y que la edad de presentación suele ser entre los 20 y los 50 años. Además, se ha visto en algunos estudios que tiene un componente hereditario importante. Algunos han reportado que hasta del 50%. Ahora bien, para poder entender cómo se da la enfermedad de Meniere, primero hay que hacer un breve repaso de la fisiología y anatomía del oído interno. Para eso realicé este dibujo en el cual pues cabe diferenciar entre el laberinto anterior y el laberinto posterior. El anterior como tal contiene la cóclea, mientras que el laberinto posterior tiene el utrículo, al sáculo y a los conductos semicirculares. En esta imagen puse algunas flechas para que nos podamos ubicar un poco mejor. En este caso, la primera es el saco endolinfático, que vamos a hablar bien de él más adelante. Tenemos el estribo, tenemos el laberinto posterior. En este caso, solamente señalé el canal semicircular posterior, pero recordar que hay uno superior y uno horizontal. Y aquí el laberinto membranoso. Esto es muy importante ya que toda el área en azul que vemos es el laberinto membranoso y dentro de él se encuentra la endolinfa. Esta endolinfa se produce fundamentalmente por la estría vascular dentro de los conductos cocleares y tiene características muy similares a las del líquido intracelular, es decir, tiene un sodio bajo y un potasio elevado. Su drenaje como tal es pues circular por toda esa área azul y finalmente por el tubo largo que podemos ver ahí, que es el conducto endolinfático, llega hasta esa estructura llamada saco endolinfático. Una vez en ese saco, se va a reabsorber y ya va a terminar drenando hacia el líquido cefalorraquídeo. En cambio, todo lo blanco que rodea a esa estructura azul está llena de la perilinfa, ¿sí? Esta perilinfa, en cambio, viene de un ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo y de la sangre y tiene propiedades similares al líquido extracelular, es decir, mucho sodio y poco potasio, lo contrario a la endolinfa. Para que permanezca la endolinfa y la perilinfa donde deben de estar, la separación se da por medio del laberinto membranoso y debe de estar regulada, uno, por los gradientes electromecánicos, que no es el mismo en la endolinfa que en la perilinfa, y gracias a que no hay diferencia de presiones entre estas dos cavidades. Por lo tanto, no se propicia el movimiento de fluido de una cavidad a otra. Como habíamos mencionado, el hidrops endolinfático es lo característico de la enfermedad de Meniere. Y para que esto sucede, pues hay diversas formas. Podría ser, por ejemplo, que haya una obstrucción en el conducto endolinfático o alguna obstrucción en el saco endolinfático. De igual manera, puede verse un aumento en la producción por parte de la estría vascular o algún proceso inflamatorio del oído interno que de igual manera afecte el drenaje o altere la producción y que finalmente te lleve a un hidrops endolinfático. Cabe recordar que generalmente la causa es idiopática, pero estos son mecanismos que pueden participar. El hidrops, entonces, nos preguntamos qué alteración o por qué causaría la sintomatología de la enfermedad de Meniere. Y hay múltiples teorías, pero se ha visto que finalmente esta presión elevada genera alteraciones en el laberinto membranoso, en todo el laberinto membranoso. Y se ha visto en muchas ocasiones que hay ruptura de la membrana de Reissner, que como recordamos divide la rampa vestibular del conducto coclear.
y por lo tanto genera que haya una mezcla de estas dos linfas. Y como tienen un distinto gradiente iónico, finalmente se genera una toxicidad iónica que daña todas las células. De igual manera, se ha propuesto que puede haber como tensión y alteraciones en la forma de la membrana basilar que finalmente te conlleva a un desacoplamiento de las estructuras del órgano de Corti, que también finalmente te genera un daño en todas las funciones que están reguladas por nuestro laberinto membranoso, que explica la sintomatología de esta patología y además nos da como tal la naturaleza fluctuante de la enfermedad de Meniere, es decir, que va por episodios. Ahora sí, el cuadro clínico de la enfermedad de Meniere tiene una tétrada característica, en la que hay vértigo, hipoacusia neurosensorial fluctuante, subrayado el fluctuante porque es muy importante y muy indicativo, acúfeno o zumbido en los oídos y plenitud óptica, que es como sentir congestionado el oído. Estos cuadros o crisis vertiginosas deben de durar al menos 20 minutos y se extienden hasta algunas horas, pero con un máximo de 24 horas. Luego vamos a mencionar por qué. Suele ser unilateral, aunque también puede llegar a ser bilateral, y es común la existencia de pródromos entre 20 minutos a una hora antes del cuadro. El paciente puede presentar ya acúfenos o plenitud óptica, ahí depende del paciente. El diagnóstico como tal es fundamentalmente clínico y todavía se utilizan los criterios que planteó la Academia Americana de Otorrinolaringología, la cual divide a la enfermedad de Meniere en segura, definitiva, probable y posible. La segura necesita ser confirmada histopatológicamente, por lo que no es algo muy factible. En cambio, la definitiva es el diagnóstico clínico que buscamos, que consiste en dos o más episodios de vértigo de al menos 20 minutos de duración, hipoacusia comprobada audiométricamente al menos en una ocasión, acúfeno o sensación de plenitud en el oído y que se hayan excluido otras causas. Aquí es donde podemos utilizar auxiliares, como por ejemplo la electrococleografía, estudios de imagen como la resonancia magnética o potenciales evocados de tallo cerebral y pruebas vestibulares que nos ayudan a confirmar el diagnóstico o también para excluir alguna otra causa. Aquí tenemos histológicamente cómo es que, o sea, podríamos decir que es una enfermedad de Meniere segura, en la cual vemos el conducto coclear, o sea, donde debería estar la endolinfa totalmente dilatado y distendido, y podemos ver cómo está desplazada la membrana de Reisner completamente. El tratamiento como tal lo podemos dividir en una fase aguda y una crónica. La fase aguda consta de supresores vestibulares y de reposo absoluto del paciente. Estos supresores vestibulares, lo que más se utiliza es el difenidol, benzodiazepinas como diazepam o antihistamínicos como el dimenhidrinato. Todo esto para manejar los síntomas durante la crisis vertiginosa. En cuanto al tratamiento crónico, eh, lo que se utiliza son modificaciones en el estilo de vida, principalmente la restricción de sal, un menor consumo de sal, y el uso de diuréticos, como por ejemplo tiacidas, específicamente la hidroclorotiacida, ahorradores de potasio como espironolactona, inhibidores de la anidrasa carbónica como acetazolamida. También se utiliza ampliamente los vasodilatadores, a pesar de que en ningún estudio se ha demostrado como tal un beneficio claro en ellos. Además de esto, tenemos algo muy benéfico, que es la terapia intratimpánica, la cual puede ser con corticoterapia o con aminoglucósidos. En cuanto a la corticoterapia, lo que más se utiliza es la dexametasona intratimpánica, con muy buenos resultados y control de vértigo, pero una vez que el paciente ya tiene una pérdida de la audición o que no respondió a la corticoterapia y sigue presentando crisis vertiginosas, ahí es cuando se opta por usar aminoglucósidos, que son altamente ototóxicos y por lo tanto se genera una ablación de la función laberíntica. Además del tratamiento médico, tenemos el tratamiento quirúrgico, donde se encuentra la descompresión del saco endolinfático, la neuronectomía vestibular selectiva, la laberintectomía. Todos estos procedimientos están indicados a partir de escalas de severidad, de si es bilateral o no, y de la función, del estado funcional del paciente. Generalmente se utilizan para paliar el vértigo cuando el tratamiento médico no tuvo efecto
sobre un paciente en un periodo de 6 meses o de un año, queda a criterio del clínico. En la imagen de aquí abajo podemos observar un abordaje a través de la mastoides, en donde se observa una dilatación del saco endolinfático, por lo que aquí sería una descompresión del mismo. Continuaremos con la neuronitis vestibular, que es otra causa muy importante de vértigo de origen periférico. Sus características principales son una alteración súbita e intensa, es decir, de un momento a otro aparece y la intensidad es tal que el paciente llega sin poder caminar, lo traen cargando, o sea, tiene que agarrarse de la pared, o sea, muy intensamente. Y la duración es mayor a 24 horas, que eso es muy importante, y se puede extender hasta varios días. A pesar de que cuando empieza es como el pico de la intensidad, eventualmente o sea, y progresivamente va disminuyendo la intensidad del cuadro. Otra cosa importante es la audición, ya que aquí está normal, es decir, está conservada y no hay presencia de acúfenos ni de plenitud óptica. Esto nos puede orientar, o sea, todas estas características, a hacer un diferencial con otras causas de vértigo. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que no hay predilección por raza y que afecta principalmente a personas entre la tercera y cuarta década de la vida. La etiología, a pesar de que continúa en debate, se le atribuye un origen viral, específicamente a virus herpes simplex tipo 1. Se piensa que es viral debido a que el 50% de los pacientes que llegan con una neuronitis vestibular tienen de antecedente de días o semanas una infección de vías aéreas superiores, por lo cual, además del factor o característica epidémica que tiene, es decir, una familia se afecta al mismo tiempo, o la propia enfermedad aparece como en ciertos meses específicos, es decir, es estacional, nos hacen pensar a que el origen es viral. Pero no cabe descartar otras causas. También se han descrito problemas microcirculatorios o también algunas alteraciones autoinmunes o toxicidad por algunas otras cosas. Entonces, no se vale descartar eso, pero la principal causa es viral. Aquí a la derecha lo que podemos observar es el octavo paracraneal, que se divide en sus dos ramas, una coclear y una vestibular. El vestibular, que es el que se está coloreando en rojo, se divide a su vez en vestibular superior e inferior, por lo que esta enfermedad es una afección específica de este nervio. El cuadro clínico de estos pacientes se caracteriza por un inicio súbito acompañado de síntomas vegetativos como náusea y vómito intenso, el cual puede ser de tal gravedad que el paciente se puede deshidratar y siempre hay que tomarlo en cuenta. Además, algo característico de la neuronitis vestibular es la riqueza de los síntomas vestibulares en ausencia de otros síntomas específicos, como la audición en este caso, que se encuentra completamente conservada. Además, se agrega la presencia de nistagmo horizontal, el cual es característico que en su fase rápida bate hacia el lado sano, además de una gran inestabilidad tanto postural como de la marcha, que denota especialmente cuando realizamos la prueba de Romberg en el paciente. Y al realizarla, esta va a resultar positiva con caída del paciente hacia el lado afectado. Para el diagnóstico, similar a Menier, es fundamentalmente con la clínica, pero nos apoyamos de estudios de imagen, por ejemplo, como resonancia magnética o tomografía, de audiometría o de potenciales evocados vestibulares miogénicos. Principalmente toma importancia descartar un evento vascular cerebral, ya que este es muy similar en muchos aspectos, especialmente cuando tenemos un paciente en el que no estamos seguros del diagnóstico, o que tenga muchos factores de riesgo, o que la sintomatología no mejore, ahí sí vale la pena investigar un posible evento vascular cerebral. También la audiometría para poder confirmar que no hay alteración de la audición, que eso nos indica la neuronitis vestibular. Y para casos recurrentes podemos utilizar una resonancia magnética o una respuesta calórica del nervio vestibular, donde esta respuesta se vería disminuida y eso nos traduciría una hipofunción vestibular. En cuanto al tratamiento y pronóstico, de igual manera lo dividimos en una fase aguda y una crónica. La fase aguda es muy importante tratar los síntomas porque, como ya habíamos dicho, es muy intenso. Entonces, además de tratar estos síntomas, hay que mantener bien hidratado al paciente porque puede tener mucho vómito, como habíamos mencionado.
Los fármacos que se utilizan, similar a Menier, son las benzodiazepinas, el difenidol o antagonistas de receptores de dopamina como el droperidol. Siempre hay que tener un especial cuidado en cuánto tiempo se dejan estos fármacos, ya que la recuperación de estos pacientes se debe en gran parte a la compensación vestibular central. Si damos estos fármacos por mucho tiempo, alteramos o nos entrometemos en la recuperación del paciente. Específicamente en adultos mayores es donde más daño puede causar esto. De igual manera, ya hay algunos estudios que describen el uso de corticosteroides, especialmente prednisona, para tratar esta fase. Y bueno, el objetivo como tal es reducir el componente inflamatorio de esta neuritis porque se le atribuye el origen infeccioso. En cuanto al manejo crónico, pues como habíamos mencionado, la mayoría de los pacientes tiene una recuperación completa o parcial espontánea. Y esta recuperación es por la compensación que mencionamos, pero para síntomas residuales o cualquier cosa o inestabilidad de la marcha que presente el paciente, vale la pena indicar la rehabilitación vestibular, que son una serie de ejercicios de cuerpo, de cabeza, de ojos, que se ha demostrado un claro beneficio en los pacientes. De igual manera, hay que tener muy presente la secuela de la neuritis vestibular, ya que se ha visto una clara asociación entre esta patología y el vértigo postural paroxístico benigno. Muchas gracias y aquí están las referencias.